Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo y este esfuerzo que nos permite tener para su reino en la lectura y en el estudio de su palabra. Entonces, demos inicio a este culto de estudio bíblico con un preludio. Después de haber tenido este preludio, permítanme hacer una oración para pedir la intercesión del Señor en este tiempo. Amado Señor, en el nombre de Cristo estamos delante de usted, rogando que perdone, Señor, nuestras faltas y nuestra desobediencia a su palabra, y que, Señor, de alguna forma usted pueda dirigirnos a hacer su voluntad, Señor. Perdone, Padre Santo, nuestros pecados, que esto no interfiera, haga una obra, Señor, en medio de nosotros, al momento de exponernos a su palabra. Le rogamos, pues, Señor, que los himnos, las oraciones y las lecturas que se hagan sean de agrado para usted. Por Cristo. Amén. De esa manera, hermanos, les quiero invitar a que abran sus Biblias en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4. Daré lectura y por favor ustedes síganme en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Dice: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que, hermanos, Dios bendiga la lectura de su palabra y su pueblo ponga por obra la voluntad del Señor, que es la santificación de cada creyente. Aquí Pablo lo aterriza para el matrimonio, pero también cada uno de nosotros, a la luz de la demás revelación, tenemos que buscar la santificación. Sin más, dejemos un tiempo para un himno. Vivir
Después de este himno, hermanos, demos tiempo a la meditación por parte de nuestro hermano pastor Isaac Sotomayor. Le dejamos el tiempo al hermano. Buenas noches, hermanos, me da mucho gusto saludarlos después de nuestro mes de aniversario, donde hemos tenido algunas predicaciones o 4 predicaciones relacionadas a la iglesia, nuestro aniversario y la razón de ser de la iglesia o por qué ser miembro de la iglesia y otros temas más. Volvemos otra vez al terminar este mes de aniversario a retomar los estudios bíblicos de la epístola a los hebreos que hemos dejado, les reitero, desde hace más de un mes o desde hace un mes. Pero volvemos al capítulo número 2, hermanos, que tiene mucha relación con el capítulo 2:11. Recuerden que pues todos los capítulos son una unidad o tienen un mensaje unificado. No podemos separar un capítulo de otro. Podemos ver diferentes temas en cada capítulo o diferentes exhortaciones, pero que llevan a un mismo propósito, a un mismo fin, que era que los creyentes hebreos volvieran a poner su mirada en Cristo Jesús, porque estaban perdiendo la confianza en Él, la fe, y pensaban regresar al judaísmo. Así que, con muchos argumentos, en el capítulo número 11, acerca de la fe en nuestro Dios, tanto pues habla de los personajes del Antiguo Testamento y de aquellos que alcanzaron victorias y otros que fueron por la misma fe vituperados. Dice, empezando el capítulo número 12, por tanto, nosotros también, con este por tanto, que es un conectivo causal, une el capítulo 11, todo lo desarrollado en el 11, tiene unas razones de ser del capítulo 12 y de los versículos 1 al versículo número 11 da otras razones por las cuales debemos de mantenernos firmes y poner los ojos en Jesús. Y en el versículo 12 otra vez un conectivo causal, por lo tanto, el autor utiliza estos conectivos para decir, dije esto y esto y esto para que suceda esto, o para que esto vivas, para que esto lo practiques de esta manera, y te digo esto y esto y esto para que sigas viviendo de esta o de otra manera. Todo con un punto central. Ahí nos quedamos hace más de un mes o un mes en el capítulo número 12, versículo 11, y hoy iniciamos en el versículo 12, que como dije, hay un conectivo causal. Lo dicho anteriormente tiene como propósito esto y esto y esto. ¿Qué dijo en el capítulo número 12, versículos 1 al 11? Básicamente habló de 4 cosas que ellos deberían de hacer, porque les había dicho lo que aconteció con la fe de aquellos o de aquellas hombres y mujeres que tenían puestos sus ojos en el Señor. Recuerden, por tanto, así inicia el capítulo número 12, por lo que he dicho anteriormente, entonces nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. Fíjense, a ella les dice qué es lo que deben de hacer o debemos hacer. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 4 cosas en estos versículos 11 al 1, capítulo 12, versículos 1 al 11, 4 cosas básicamente: por la nube tan grande de testigos, por la carrera que tenemos por delante, por considerar los sufrimientos de Cristo y la disciplina que el Señor ejerce sobre sus hijos. Por estas 4 razones les dice, por lo cual, o por tanto, o debido a esto, esto y esto y esto y esto. ¿Cuáles son esas cosas? Son 8 cosas de las que quiero que hoy hablemos, nada más 5. Y en estos conectivos o en estas exhortaciones, el escritor, Dios utilizando el escritor, exhorta a la iglesia o a los creyentes hebreos a que perseveren adelante, que no dejen de quitar su mirada de Cristo Jesús y menos que se regresen al judaísmo, pues ha demostrado la superioridad del Señor Jesús, que es el tema central de la epístola a los hebreos, la superioridad de nuestro Señor Jesucristo por encima de los ángeles, por encima de Moisés,
por encima del sacerdocio levítico y por encima de los sacrificios. Y esta gracia es por la fe. Por la fe alcanzaron esto y por la fe otros fueron vituperados, esperando unos no aceptando el rescate, sino esperando mejor resurrección. Y aquí, por estas 4 cosas que les mencioné, él dice que el cristianismo debe de vivirse de esta y de otra manera. Porque el cristianismo, ustedes bien saben, que no es algo solamente como un ejercicio intelectual. No es creer o no creer intelectualmente, sino es vivir. Es lo que creemos y lo que vivimos. Lo que vivimos es lo que creemos. Y de manera muy práctica les dice cómo es la manera en la cual deben de estar viviendo ellos, que ponen sus ojos en el Señor, que quitan todo peso y todo pecado que les asedia. Y además por la disciplina que el Señor puede ejercer y por considerar los sufrimientos del Señor Jesucristo, les dice, veamos la vida de fe y de disciplina, que es levantar las manos caídas, mover las rodillas paralizadas, que sus pies anden en sendas derechas y sirvan como ejemplo, que sigan la paz, vivan en santidad, que por causa de que algunos puedan estar en amargura en su interior, puedan contaminar a otros que vienen detrás de ellos, o sea, quitando la amargura, y de ninguno de ellos espera que tenga una vida sexual incorrecta, sino la conforme a la voluntad de Dios, y que ninguno desprecie a Dios como lo hizo Esaú. Son 8 cosas que de los versículos número 12 al versículo número 28 trata el escritor de esta carta. Leamos los versículos 12, 13 y 14 y después meditemos en estos 3 versículos. Dice así, Hebreos capítulo número 12, versículos 12, 13 y 14. Léanlo juntos conmigo ahí en sus casas, por favor. Dice así, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Permítanme hacer oración y oremos juntos, ustedes ahí en casa y su servidor también aquí en casa, unidos como iglesia en casa, pero unidos en el Espíritu. Padre Santo, en el nombre de Cristo te doy gracias por estar nuevamente con mis hermanos. Nos disponemos a considerar tu palabra, después de haber cantado a tu nombre, después de haber elevado oraciones en favor de otros de nuestros hermanos y rogando siempre tu gracia en nuestra vida. Ahora suplicamos que tu Espíritu nos dé sabiduría para meditar en tu palabra. Padre, haz que al meditar, al leer la palabra, tu Espíritu nos guíe y glorifiquemos tu nombre. Y la iglesia sea edificada. Concédenos la edificación que tú das a tu pueblo mediante tu palabra, la luz y la dirección necesaria para cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas, Señor, te lo ruego por Cristo Jesús. Amén. Una vez más un conectivo, les decía, un conectivo causal. Lo dicho anteriormente tiene razón de ser por lo que espero que ustedes hagan. Por lo cual, lo anterior, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahí nos detenemos brevemente. Con el fundamento de la palabra de Dios, por el ejemplo de los hombres y mujeres de fe, por la carrera que tenemos por delante, por lo que hizo Cristo y por la esperanza en su persona y la disciplina que Él puede ejercer, dice la Escritura, tomen aliento en la obra y en su andar. Tomen aliento en su caminar con Cristo. Esto que dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, implica que nuevamente tengan el fervor, el entusiasmo, la alegría y la disposición
para seguir al Señor Jesucristo. Recordemos los pasajes de este mismo capítulo, el versículo número 2, puestos los ojos en Jesús. Versículo número 1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y por esas razones, dice, levantad las manos caídas, que nuestra mirada en Cristo y la carrera que tenemos por delante nos aliente, que al considerar los sufrimientos del Señor Jesucristo, nuestras manos que están caídas y debilitadas, tomen fuerza y vigor y sigan en la labor del Señor. Eso es básicamente lo que implica las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Dios a través del escritor les dice a los hebreos que han dejado de considerar o de ver al Señor Jesús y quieren regresar a la ley de Moisés. Les dice, de ninguna manera se desalienten. No dejen que las circunstancias, por más difíciles que sean, los desalienten. Miren al pasado y vean a aquellos hombres y mujeres de fe, cómo perseveraron hasta alcanzar lo prometido, y otros perseveraron a pesar de no haber recibido lo prometido, pero sabían que Él estaba con ellos. Perseveren y miren al Señor, y además, también por temor al Señor, deben de levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas paralizadas o mover las rodillas que por miedo ya no se mueven. Recuerden que en muchas ocasiones, en un gran momento de temor, estamos tan asustados, caemos en pánico, que no podemos movernos. No sé si lo sucedió a ustedes en la infancia, pero cuando caminábamos en la calle y de repente un perro que parecía bravo venía hacia nosotros, ladrando fuertemente y se veía con disposición para atacar, uno se quedaba paralizado del terror, del miedo, y no podía moverse. Por más que uno intentaba correr, no podía uno moverse. Parece ser que el temor que ellos tienen, los que reciben la carta y que están volteando otra vez a ver al judaísmo, están paralizados. Recuerden que son creyentes, que han escuchado el testimonio ya de una generación después de los apóstoles, pero están teniendo temores y luchas muy fuertes que los quieren hacer regresar. Por ello, puestos los ojos en Jesús, y al poner los ojos en Jesús y considerar los padecimientos de Él, de ninguna manera deben desanimarse y deben de levantar las manos caídas y mover las rodillas paralizadas. Me parece que el escritor les está diciendo, llénense de la fortaleza del Señor Jesucristo, confíen en su fidelidad, tengan la certeza que Él actuará y que Él tiene propósitos santos en medio de sus sufrimientos. La Biblia de las Américas dice de esta manera en este versículo, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean o las rodillas que chocan y se debilitan. ¿No eso también sucede en un momento de una noticia muy fuerte y el temor puede invadir a una persona que sus rodillas se debilitan y cae? Porque sus fuerzas no eran suficientes para recibir semejante noticia o mala noticia y entonces caen. Pues Dios está diciéndole a los hebreos, por eso esta epístola, levanten las manos caídas, adelante, muevan las rodillas paralizadas o levanten las rodillas paralizadas. Puestos los ojos en Jesús podemos hacer estas cosas y claro, con la potencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Puede haber momentos, hermanos, en que nos acontezca algo semejante, que ya no podamos más con nuestras manos, que ya no podamos sostenernos con nuestros pies, que ya no podamos seguir adelante. Pero
Reitero, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio o sufrió, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sus sufrimientos no tuvieron el grado de sufrimiento, por así decirlo, hermanos, comparado con estar en la gloria de Dios y comparado con el fruto de su sacrificio, es un sufrimiento pequeño, por así decirlo. Para los cristianos de este tiempo, les está diciendo nuestro Dios a través de la epístola: el sufrimiento que tengas no es comparado jamás con la grandeza y la gloria que has de recibir, no grandeza propia, no, sino la gloria del Señor, estar entre su presencia, el gozo y la bendición por la eternidad, comparado con un sufrimiento de unos años o una década, pero no se compara con la eternidad. Nuestro deber entre hermanos en la iglesia es alentar a aquellos que por alguna razón están debilitados, no juzgarlos por la condición en que se encuentran, sino animarlos, porque como somos dados al saber o al ver que alguien se debilita o sus rodillas se paralizan y no puede más servir o por alguna razón se detiene en su andar para con Cristo, inmediatamente podemos señalarlo y juzgarlo. Cuando no sabemos el estado de su corazón, no nos toca juzgarlo, sino alentarlo, como está diciendo esta palabra de Dios: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Además les dice en el versículo 13: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Haced sendas derechas. Esto tiene que ver con el testimonio de cada uno de ellos, que su senda sea derecha, para no dar ocasión a aquellos que están debilitados y se salgan del camino, porque detrás de ellos pudieran haber venido otros, y les está diciendo a ellos: haced sendas derechas para vuestros pies, para que los cojo no se salga del camino. Hay algo que está más débil que tú, y si ve que tú te apartas del camino, él también se va a apartar. Estos caminos deben ser siempre analizados, o nuestros caminos siempre deben de ser analizados con la palabra de Dios y con el andar de nuestro Señor y Salvador. Pues podemos andar en caminos que a nuestro ver son rectos, pero no es así. Podemos andar en caminos o en sendas que al ver a los ojos de nuestra sociedad son caminos correctos, pero que no es así conforme a la palabra de Dios ni a la vista de nuestro Dios. Y esto tiene mucho que decir el libro de Proverbios. Si abriéramos una concordancia y escribiéramos caminos, la palabra caminos, o buscáramos en el libro de Proverbios cuántas veces se repite el término caminos, nos daríamos cuenta que se repite más de 25 veces. Porque la vida cristiana es de andar en el camino de Cristo, andar en las sendas rectas. Es la vida cristiana. Es, como lo hemos dicho, es seguir al Maestro como discípulos. Lo que tanto sabemos, el pastor seguido de las ovejas por el camino que va marcando el pastor por delante, las ovejas van detrás. Así que haced sendas derechas, y deben de ser nuestros caminos, reitero, siempre analizados a la luz de la palabra. Siempre. Porque como bien saben, Proverbios 16:2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Exactamente, a veces podemos llegar a pensar que nuestro camino es recto, pero debemos verlo a través de la palabra para ver qué tan recto es o está torcido nuestro camino. Proverbios 21:2 dice algo muy semejante: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Jehová pesa los espíritus, dice 16:2, y 21:2, pesa los corazones. Nuestro Dios conoce nuestra vida en el interior, en el espíritu. ¿Qué clase de espíritu tenemos? Si el Espíritu Santo guía nuestro espíritu o si otros intereses guían nuestro espíritu.
pesa nuestros corazones, pues de nuestro corazón la abundancia de los caminos y la forma de vivir. Así que todo camino del hombre es recto en su propia opinión. ¿Quién va a reconocer por sí mismo, sin la ayuda de la palabra o sin la ayuda de alguien más, que no, el camino es torcido? Es un camino alejado de Dios. Todos nosotros podemos decir, mi camino es correcto, pero Jehová pesa los corazones. Dice Proverbios 4:26, examinad la senda de tus pies. Cuán importante es examinar nuestro andar cotidiano, porque reitero, la vida cristiana es vida en cotidianidad. Es lo que creo aplicado a mi vida por el poder del Espíritu Santo y que me mantiene en su camino. No solamente es un ejercicio decir creo o no creo intelectualmente ya, sino el creer nos lleva al hacer. Por lo tanto, dice Proverbios 4:26, reitero, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Hacer sendas rectas es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad que cada uno tiene, siendo vigilantes. No por mandamiento solamente, sino porque vivimos en comunión y andamos por el camino que Cristo nos marcó. No es un mandamiento que nos pese. Tengo que andar por este camino, tengo que andar por estas sendas. No, es por la comunión que tenemos, que Él nos brinda a nosotros y nosotros respondemos en humildad y en gratitud, con devoción, para seguir en sus caminos, porque ha puesto en nosotros un corazón nuevo. No es por mandato solamente, sino por comunión, por devoción. Esos caminos que nos ha marcado el Salvador y dejando las sendas tortuosas. Dice Proverbios 2:13. Y describe la senda de los hombres impíos, que hablan perversidades. Dice, dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Fíjense, hablando de los impíos, dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, por sendas oscuras, por sendas de mal, que para muchos son rectas y son correctas, porque así lo marca la sociedad. Está bien, aunque bien sabemos que el profeta Isaías o la misma Biblia enseña que los hombres pueden decirle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Por ello debemos examinar nuestra senda, examinar las sendas, y entonces todos nuestros caminos serán rectos. Dice este mismo versículo, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanada. Haced sendas derechas para vuestros pies, para tu vida. Pero detrás de ti puede venir alguien que está debilitado y que alguien está cojeando, y por nuestra senda recta sea sanado. Pero si nuestra recta es tortuosa y es tenebrosa, entonces aquello que está cojeando puede entonces llegar a un grado más delicado, dislocarse. No solamente estar lastimado, sino dislocarse. Si un hueso del cuerpo se disloca, el dolor es muy intenso, como cuando el hombro se disloca, ¿no? El dolor es intenso y no puede realizar la función si está dislocado. Qué grave es que en la iglesia alguien de nosotros tuviese una senda que uno dice que es recta, pero que a la luz de la palabra de Dios es tenebrosa y es tortuosa, y ese ejemplo lo sigan otros, y entonces nosotros provoquemos que lo cojo se salga del camino, y eso cojo implica aquel que anda débil en su fe, se salga del camino, aquel que es un párvulo, se salga del camino. Qué grave será nuestra responsabilidad si por nuestra senda provocamos que otro se salga y se disloque. Mateo 18:6, el Señor enseña, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Mejor es que perezca él
a que ponga tropiezo. Fíjense, para el Señor esto es muy grave, sumamente grave. Si hacemos tropezar a algún pequeño que cree en Él, y no habla de un niño, que podemos tomarlo como una acepción, un niño que le sirvamos de estorbo, o un niño en la fe, que seamos tropiezos para Él, mejor es perecer antes que poner tropiezo. Mejor es que se arroje con una piedra de molino atado en su cuello y se arroje a lo profundo del mar que hacer caer a alguien. En la carta a los Romanos, en el capítulo 14, dice, recibid al débil en la fe. Eso es lo que nos marca la Escritura. Si detrás de nosotros viene alguien que está cojeando, es decir, que su fe aún no es madura, aún no es fuerte, recibe al débil en la fe. O sea, aliéntalo. No debemos de estorbarle al débil de la fe. Dice el 14 de Romanos 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. En el capítulo 13, 14, 1 les dije, recibe al débil en la fe, pero dice, pero no para contender con él. Así que unamos 14, 1, parte A, con 14, 13 de Romanos. Recibid al débil en la fe y ya no nos juzguemos más los unos a los otros, porque también qué delicado y qué peligroso es que alguien que dice ser maduro en la fe y fuerte en los caminos del Señor esté juzgando a los demás. No, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino bien decidid no poner. Esa es la decisión y esa es la responsabilidad, no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Porque qué peligroso y qué delicado es delante de Dios ser de tropiezo. Vuelvo a decir el versículo de Mateo, o las palabras del Señor Jesús, mejor dicho, que ay de aquel que hace tropezar a uno de estos pequeños. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuese que se colgase una piedra de molino y se arrojase al mar. Pero en cambio, si nuestra senda es derecha, colaboraría para que lo cojo sea sanado. Si nuestra senda es recta, servirá para afianzar un camino de bien para aquellos que vienen detrás, cuyas rodillas previamente han estado débiles, pero que ahora serán fortalecidas, manteniéndonos en el camino y para el bien de los demás. Aquellos que no han tenido firmeza en el caminar porque son niños que se bambolean y con facilidad tropiezan y caen. A eso se está refiriendo, pues recuerden que en la carta a los Hebreos les exhorta en el capítulo 5:12, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No les dice aquí que son niños, pero prácticamente les está diciendo eso. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Habla de la infancia, habla de ser un párvulo. Y un infante, un párvulo, un niño que apenas camina, siempre se bambolea y tropieza y cae. Ciertamente se levanta. Pero si alguien tiene esa clase, si alguien está en esa situación, habla de esto, manos débiles y rodillas paralizadas, que ninguno de nosotros sirva para que ellos tropiecen a pesar de tener debilidad y no alcanzar la madurez. Pero si somos fuertes, tomamos a nuestro hermano en la fe, por así decirlo, de la mano, y lo llevamos. Por eso dice anteriormente Romanos 14:13, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo. Y si no vamos a poner tropiezo, entonces ponemos los medios necesarios para que sigan adelante. Y ya no hay ocasión de caer, sino ocasión de andar y de crecer. Eso es la iglesia, una familia que se sostiene mutuamente. Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ya no seamos niños,
sino corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, para llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida. Nuestras sendas deben de ser derechas y rectas, para que aquello que está débil no se salga del camino o no se disloque, sino sea sanado. Eso experimentó el apóstol Pablo con Bernabé. Bernabé lo tomó como su discípulo y lo ayudó y lo alentó los primeros años en su vida. Y ahora el apóstol Pablo está diciendo algo que fue práctico en su vida. Bernabé hizo esto y esto y esto y esto conmigo. Claro, el Espíritu Santo pone en su mente y en su corazón manifestarlo de esta manera. Haced sendas rectas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Qué gran responsabilidad tenemos. Así que 2 cosas. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Bueno, en 2 versículos 4 cosas. Aliéntense tus manos, y las rodillas sigan adelante. Haz sendas rectas, para que aquellos que vienen detrás no se salgan del camino. Y añade algo más, en lo que quiero ver el día de hoy, hasta el versículo número 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No solamente está pidiendo que estemos fortalecidos y caminemos derecho y nuestra senda sea recta y no sirvamos de tropiezo, sino también nos enseña que debemos vivir en paz. Seguid la paz con todos. Si nuestras sendas son derechas, somos de testimonio, pues la vida cristiana se manifiesta en una correcta relación con nuestro Señor, caminando con Él, pero también en una correcta relación con nuestro prójimo. Las 2 cosas, amando al Señor y amando al prójimo. Y la mayoría ve la relación que tenemos como hermanos en la fe, que se manifiesta con la relación que tenemos con nuestro Dios. Si hay una relación correcta con nuestro Dios, tenemos una correcta relación con nuestros hermanos en la fe. Y no solamente una correcta relación con nuestros hermanos en la fe, sino una hermosa relación con ellos. Seguid la paz con todos. La paz y la santidad son 2 aspectos esenciales que definen la vida de los discípulos del Señor. La paz que dejó el Señor, la paz como fruto del Espíritu que inunda la vida, llega a gobernar y dirige en el interior, pero también esto se manifiesta con el prójimo. Reitero, 2 aspectos esenciales en la vida del cristiano. Esto la definen: la paz con el Señor y la santidad en la cual vivimos. La paz del Señor en la vida de sus hijos es manifestación asombrosa frente a los que los persiguen, ultrajan y dañan, sin guardar rencor, sin amargura y procurando su bienestar. Sí, no solamente es procurar la paz con tus hermanos, procurad la paz con todos. Y si los hebreos que habían padecido, que habían perdido sus bienes por causa de la fe, dice: tened paz con todos, o seguid la paz con todos, aunque haya sido el que te quitó, aunque haya sido el que te lastimó, que te ofendió o te persiguió. Recuerden que la Escritura dice: si tu enemigo te pide de comer, dale, para que amontones ascuas de fuego sobre su cabeza, o para que vea con vergüenza cómo tú lo tratas con bienestar a pesar de que él te trató mal. Tú estás en paz con él, aunque él hacía guerra contra ti. Seguid la paz con todos. Esa es la asombrosa manifestación de la comunión con el Señor, que aquellos que nos lastiman, ultrajan u ofenden, nosotros estamos en paz con ellos. Si hay un miembro de la iglesia que no puede tener paz con otro miembro, entonces no refleja la paz que Cristo Jesús puede dar. Si hay alguno de nosotros que es amargo, iracundo, impaciente y levanta la voz y no puede decir, y no soporto ver a tal hermano,
de seguro que querrá amputarlo de su cuerpo cuando le sea posible. ¿Qué cosas, no? Si alguien se atreve a decir que tiene una mala relación, o que tiene, aunque no lo diga, una mala relación y no soporta ver a su hermano ni lo saluda siendo parte del cuerpo de Cristo, les aseguro que si él pudiera, amputaría ese miembro. Pero ¿quién de nosotros quisiera amputar un miembro de nuestro cuerpo, aunque éste tuviera ciertos dolores y provocara ciertas molestias? Buscaríamos el alivio, los remedios necesarios para que funcionemos de manera correcta como cuerpo, todos los miembros, no lo cortaríamos. Por ello son dos elementos fundamentales en la vida del creyente. Son dos manifestaciones esenciales, dos aspectos esenciales que definen nuestra vida: la paz con todos y la santidad con el Señor. La palabra griega que se traduce como seguir la paz con todos, es dioko, y hace referencia a un cazador que persigue seriamente, apropiadamente, celosamente, agresivamente, hasta capturar a su presa. En otras palabras, el verbo griego que es traducido seguid la paz con todos es persigue la paz con todos, busca la paz seriamente, apropiadamente, celosamente, entre comillas, ¿no? Agresivamente. O sea, que de nuestro ser esté bien dispuesto a la paz con todos, hasta capturar, como todo cazador espera, su presa. En cada caso significa que seguir con toda prisa también, deseando fervientemente alcanzar y aprender, en este caso, la paz con todos. No debemos estar tranquilos si no tenemos paz con todos. Seguir la paz con todos, o sea, perseguirla como un cazador, anhelarla hasta tenerla como posesión. La paz con todos. No la paz con los que me agradan, con los que me dan por mi lado, o con los que piensan igual que yo, sino con todos. Es esta la paz que todos debemos perseguir en oración, en dependencia del Espíritu Santo, en humildad, viendo a los demás como superiores, como dice la Escritura en Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese debe de ser nuestro andar y nuestras relaciones con los demás. Porque si no lo vemos o lo estimamos como superior, tal vez lo veamos como inferior. O esperamos que ellos nos vean como superiores, pero nosotros los vemos a ellos como inferiores. Seguid y perseguid como un cazador la paz con todos. Además, no olvidemos que al perseguir la paz seremos llamados hijos de Dios y bienaventurados, pues el Señor lo enseña en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El más alto honor que podemos tener es ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, pues pacificadores, porque nuestro Dios es un Dios de paz. Fíjense en el capítulo 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, y sigue. El Dios de paz. Y si somos hijos del Dios de paz, pues entonces nosotros procuramos la paz y perseguimos la paz y somos bienaventurados y seremos llamados, y si somos pacificadores, seremos llamados hijos de Dios. Pero además, no solamente porque Él es el Dios de paz, sino porque el príncipe de paz habita en nuestro ser. Esos son uno de los atributos de nuestro Señor. Quiero leerles Efesios 6:15. Dice:
y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Si hay paz en nuestro ser, claro, si el príncipe de paz mora en nuestro ser, si el Espíritu Santo ha producido el fruto de la paz y somos hijos del Dios de paz, tendremos entonces el anhelo ferviente y constante de hablar del Evangelio de la paz. Pero si no hay paz con Dios, no la podemos ver ni tener en la paz con los que nos rodean. Por ello aquí dice, procurad seguid la paz con todos, porque también predicamos el Evangelio de la paz. Hemos sido salvos por el príncipe o perdonados en la sangre de Cristo Jesús, que es el príncipe de la paz. Somos hechos hijos de Dios, que es el Dios de la paz, y predicamos un Evangelio de la paz. Además, el fruto del Espíritu es paz en nuestro ser. Por ello, como iglesia y como hermanos en la fe, debemos de seguir la paz con todos. Y añade, y la santidad, pues la santidad es aquella que Dios ha otorgado en nuestra vida, nos ha hecho santos. Recuerden que santo es apartado. Sin ser apartados, no podemos ver al Señor. Si seguimos siendo del mundo, no podemos ver al Señor. Y como apartados, santos, tenemos que santificarnos. No tenemos que. El fruto o el resultado de haber sido santos es que tenemos vidas ahora en santidad y caminamos en santidad y anhelamos la santidad y buscamos la santidad. Sin santidad no podemos estar ni siquiera cerca de Él, pero con la santidad estamos cerca de Dios. ¿No eso acontece en el huerto del Edén? Se rompe la comunión, se desobedece, se deja de confiar en el Señor, se revela su voluntad y entonces son apartados de la presencia. Ya no hay comunión, ya no hay santidad, ya no estaban apartados para el Señor, se separaron del Señor. La santificación es la separación de todo cuanto es pecaminoso. La santificación es la voluntad de Dios. Al ser la voluntad de Dios, es un objeto prioritario también en los hijos de Dios. En la santificación debe haber progreso cada día. El carácter de un creyente es ser santo como una posesión individual. Buscamos la santidad. La obediencia a la palabra da como resultado la santificación. La santificación no es una opción, sino la razón de la vida del creyente en Cristo. Queremos ver a Dios, solo será posible porque Él nos apartó para sí, porque nos ha limpiado en Cristo Jesús y nos selló con el Espíritu Santo, para que así como dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y un limpio corazón jamás es por méritos propios, por obras propias o ofrendas propias. Esto es solamente de Dios en Cristo Jesús, que nos hace limpios en el corazón. La vida santificada es una vida que anda en obediencia, anda en justicia, y esa es una vida de comunión con el Padre y con los que nos rodean. Por lo tanto, al vivir en comunión, al vivir en una vida santa, entonces veremos al Señor, pues nos encontramos en santidad, en una santidad íntima, y entonces podemos verlo. Es una santidad íntima, personal y creciente y permanente. No, la santidad no es temporal, es permanente, es creciente, es íntima, es personal. Y no, por no celebrar la cena del Señor, lo que la Escritura habla de la cena del Señor, 1 Corintios 11, no por no estar celebrando la cena del Señor no tenemos comunión. Algunos piensan que si no tomamos el pan y el jugo de la vid constantemente, entonces no tenemos comunión. Para algunos la comunión depende de comer algo o de realizar un acto. La comunión es íntima en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y andamos en santidad, andamos en comunión. Así que
5 cosas que se nos exhorta aquí en el capítulo número 12, en estos versículos 12, 13 y 14. La primera, levantad las manos caídas, adelante, y las rodillas paralizadas, fortalecidas, siguiendo adelante, obrando con nuestras manos y andando con fortaleza o fortalecidos en la senda. Haced sendas derechas, viviendo en sendas rectas, sendas limpias, para que no sirvamos de tropiezo a aquellos que son débiles o están en un momento de debilidad, siguiendo la paz con ellos y con todos, y la santidad, pues queremos ver al Señor. Medite un poco más en su casa acerca de estos 3 versículos. Y si tiene algo que pueda preguntarme o gusta preguntarme, escríbame con toda confianza, por favor. Quisiera saber, hermanos, si pueden quedarse con algo el día de hoy. Que ustedes piensen en lo que hemos hablado y digan, yo me quedo con esto. Y si me lo hacen saber, será para mí también de edificación. Que Dios les bendiga en casa, hermanos. El día viernes, con el favor de Dios, el día domingo, hoy es viernes, el día domingo, con el favor de Dios, inicia la Semana de la Juventud. Y el culto de las 12 del día está preparado para los jóvenes, está preparado por los jóvenes y para los jóvenes. Es el primer culto que vamos a tener después de 6 meses ya presencial en nuestro templo, con todo el protocolo de seguridad necesario. Les invito a los jóvenes que vean esta transmisión, que se apunten o que están viendo, participando en este culto, que se anoten, que se registren, pues no podemos recibir a más de 60 personas o 65 personas en el templo. No podemos, por el protocolo de salud. Por ello necesitamos que se anoten. Y si hay espacio, hermanos, pues de una o de otra manera les haré saber el sábado si hay espacio para que algún adulto que quiera ir, claro, dentro del rango, sin niños menores de 14 años y pues adultos mayores, tenemos que esperar un poquito. O sea, en este mes es el plan, pero hay que esperar un poquito más para ver cómo funciona el protocolo de seguridad en nuestro templo, cómo lo hacemos marchar y cómo está funcionando para después, con toda seguridad, todos podamos volvernos a reunir en diferentes cultos. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en la transmisión directa desde el templo el próximo domingo. Permítanme orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias porque puedo leer esta parte de la Escritura con los hermanos. Imploro en tu gracia, Señor, que al meditar en tu palabra podamos crecer, podamos entender las exhortaciones y enseñanzas que nos das. Y entonces, Señor, con el poder de tu Espíritu vivamos de esa manera. Te lo ruego, Señor. Si alguien de nosotros siente que sus manos están debilitadas y sus rodillas paralizadas, te ruego que tu Espíritu lo aliente. Te lo ruego, Señor, puesto sus ojos en tu Hijo Jesucristo. Concede, Señor, que busquemos hacer sendas derechas. Que nuestro andar sea recto delante de ti, conforme a tu palabra, no conforme a nosotros, ni conforme a la sociedad en que vivimos. Y que nuestro andar sea de manera tal, recta, que los que vienen atrás, más pequeños en la fe, o que están pasando por debilidad en la fe, no se salgan del camino, Señor. Que ninguno de nosotros sea tropiezo para que alguien se salga del camino. Y es que persigamos la paz y anhelemos la santidad. Te lo ruego, perdona nuestros pecados. Sé con los enfermitos, sé con los hermanos ancianitos, sé con los que están pasando por prueba. Provéelas para las necesidades diarias de cada familia. Te lo ruego, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que pasen buenas noches. Hasta pronto. Gloria a Dios por la exposición de la palabra. Ahora, hermanos, dejemos otro tiempo para un himno y después de este himno procederemos a ser dirigidos en oración.
placer al andar por la senda, la gracia de Dios es luz, y decir por doquiera la historia de mi Salvador Jesús. Mi Jesús es un amigo fiel, mi Jesús es un amigo fiel, a mi corazón llegó su luz, fiel amigo es mi Jesús. Aunque el mundo desprecie mi vida y Satán ponme con furor, el amigo que siempre me auxilia es Jesús mi Salvador. Mi Jesús es un amigo fiel, mi Jesús es un amigo fiel, a mi corazón llegó su luz, fiel amigo es mi Jesús. Fiel testigo seré por mi Cristo, serviré con gran amor, y en la gloria diré alabado, es Jesús mi Salvador. Mi Jesús es un amigo fiel, mi Jesús es un amigo fiel, a mi corazón llegó su luz, fiel amigo es mi Jesús. Después de haber escuchado este himno, hermanos, ahora sí adoremos con nuestro corazón y con nuestra garganta al Señor. Ahora a través de la oración. Así que oremos. Señor, te damos gracias por la exposición de tu palabra. Bendícela, Señor, y que no sea como una semilla infructuosa. Bueno, no, la semilla nunca es infructuosa, sino el campo donde ésta se siembra. Le rogamos, pues, Señor, que esta semilla sea en nuestro corazón un buen campo para ella. Que obre, Señor, y que haya un cambio. Se lo rogamos por Cristo, junto con el perdón de pecados. Amén.